Alumnado. En este conjunto de sesiones vamos a estudiar los métodos, estrategias y técnicas de enseñanza en ciencias sociales. Las transformaciones que ha experimentado la sociedad en los últimos años obligan a los docentes de ciencias sociales a un replanteamiento didáctico que les permita afrontar los nuevos escenarios de aprendizaje. En esta sesión daremos un vistazo general en torno a esa necesidad y sus motivos. En algunas diapositivas aparecerá un muñeco de color amarillo. Este indica que debéis dedicar especial atención a esa parte teórica para poder aplicarla en el trabajo práctico. Cuando un maestro quiere enseñar ciencias sociales, debe plantearse un modelo teórico de enseñanza-aprendizaje y unas estrategias adecuadas a través de técnicas, habilidades o destrezas que le permitan alcanzar los objetivos didácticos planteados. Pero este modelo teórico y las estrategias y técnicas escogidas para el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre deben responder a una finalidad clave. En el caso de las ciencias sociales, en primaria, la finalidad debe ser que el alumnado comprenda los fenómenos sociales y aprenda a vivir en sociedad. Es decir, los métodos didácticos deben de tener como principal finalidad que el alumnado descubra y asimile el medio en el que vive, atendiendo a la complejidad de los hechos sociales en todo su significado y matices. En la actual enseñanza de las ciencias sociales es preocupante el dominio de la memorización, la repetición y la fijación en los hechos y conceptos. Solamente tenéis que recordar cómo fueron vuestras clases de ciencias sociales en la escuela primaria o en secundaria. Esta forma de enseñar y aprender geografía e historia contrasta con la forma en que los alumnos deben afrontar los fenómenos sociales en su vida cotidiana. Un aprendizaje de las ciencias sociales de base memorística y conceptual es totalmente contradictorio con la forma en la que se dan a conocer los temas geográficos o históricos en los medios de comunicación social y en la discusión cotidiana de la vida. Es necesario, por tanto, formar a los alumnos como ciudadanos y actores protagonistas críticos de los acontecimientos y no como espectadores apáticos y sumisos ante los fenómenos sociales que se producen en su cotidianidad. Esto implica que las estrategias de enseñanza deben ir más allá de esa transmisión pasiva de conocimientos. Los alumnos deben aprender a analizar los fenómenos sociales con métodos de indagación, donde se potencie el trabajo cooperativo, la búsqueda y el tratamiento de la información, la discusión y el intercambio de ideas. Pero para tener todo esto tendremos que plantearnos una pregunta. ¿Qué método utilizamos? ¿Qué estrategias y qué técnicas? Si queremos desarrollar un cambio totalmente metodológico, tendremos que ahondar en ese cambio desde el modelo tradicional expositivo a un modelo alternativo. Y para ello tendremos que atender a diferentes factores, tanto cuál es la finalidad de la educación, cuál es el concepto de conocimiento social que tenemos como maestros, qué visión tenemos de la enseñanza y del aprendizaje, qué estrategias didácticas utilizamos, qué materiales didácticos y recursos vamos a emplear en el aula y cómo, cuándo y a quién vamos a evaluar. Por tanto, la reproducción de las rutinas docentes, en especial el método expositivo, el uso del libro de texto y el examen memorístico, están en la base de los problemas de aprendizaje de las ciencias sociales. Esta circunstancia se debe a varias causas. La principal es que es más fácil reproducir la experiencia vivida que experimentar con otras nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. ¿Pero por qué dominan las estrategias expositivas? El supuesto generalizado es que la clase magistral, es decir, la clase expositiva, es la mejor manera de garantizar que se va a impartir el mayor número de contenidos. También existe la creencia de que el aprendizaje por recepción es más efectivo, a pesar de que luego los maestros se quejen de que el alumnado ha olvidado lo que ha aprendido. También puede ser debido a la extensión en las programaciones docentes y currículos. También aquí hay una cultura dominante en los centros y las dificultades de todo tipo que surgen cuando algún maestro propone realizar cambios en esas rutinas. En segundo lugar, también influye el importante peso del currículo de ciencias sociales en su propuesta de contenido, que se aleja de un enfoque de enseñanza que apueste por un conocimiento integrador de la realidad social y que facilite la interpretación de los fenómenos sociales en toda su complejidad. Si tomamos los resultados de una investigación desarrollada por Gómez, Carrasco y Miralles,
se podrá ver la evolución de los contenidos históricos conceptuales procedimentales que han existido a lo largo del currículo español. Como veis, en 2015, a partir de la instauración de la LOMCE, esos contenidos conceptuales, que son los contenidos denominados de primer orden, fechas, datos, acontecimientos, que se aprenden de manera memorística y teórica, predomina en un alto porcentaje con respecto a los otros contenidos que implican procedimiento, desarrollo de un proceso de investigación e indagación y la construcción del alumno de su propio aprendizaje. Como afirma De la Calle, el uso de una u otra metodología dependerá de cómo entendamos como maestros nuestro quehacer, las finalidades que le otorguemos a los contenidos que enseñamos, la visión que tengamos de las ciencias sociales, el contexto concreto en el que nos encontremos, el centro donde esté ubicado, el número de alumnos y las posibles técnicas que podemos utilizar. Todas esas son decisiones que determinarán el uso que nosotros utilicemos de una metodología u otra. Las discusiones y debates sobre las ciencias sociales en las últimas décadas han supuesto el énfasis en su función crítica y en las diferentes interpretaciones de la realidad. Es decir, este enfoque muestra la necesidad de cambiar su función en el sistema educativo y permitir un modelo nuevo en la formación de los estudiantes. La finalidad fundamental de la enseñanza escolar de las ciencias sociales debe proporcionar al alumnado instrumentos que le permitan esa reflexión crítica que ayude a comprender y transformar progresivamente la sociedad en la que vive. Las ciencias sociales en el aula, por tanto, deben facilitar actitudes, ciertas destrezas y capacidades, así como una serie de esquemas conceptuales básicos que permitan al alumnado profundizar en la comprensión de la realidad social e intervenir de forma transformadora en ella. Así, el desarrollo del pensamiento crítico como herramienta para enseñar a pensar es fundamental. Debido a todo esto, tendremos que comprender qué significa metodología didáctica. Según el Real Decreto, es ese conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado. Una planificación que debe ser consciente y reflexiva, con la principal finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Además, el decreto de currículo indica aquellos principios generales que el maestro debe tener en cuenta a la hora de planificar su proceso de enseñanza-aprendizaje, como son el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo, promover que el alumnado sea capaz de aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos, fomentar la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto o desafío intelectual para el alumnado, diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de las TIC, de la lectura, la escritura y también la expresión oral, mediante debates y presentaciones orales. Favorecer el trabajo no solo individual, sino también en grupo y cooperativo, organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos para el alumnado y ser capaz de seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte en sí mismo. Además, para el área de ciencias sociales también se dedican unas orientaciones metodológicas concretas, como es diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje que parta del vocabulario y de los conocimientos previos del alumno, relacionar las actividades siempre con la vida del alumnado y aprovechando los recursos del entorno. Utilizar recursos que faciliten la visualización de los hechos geográficos, históricos y elementos del paisaje, como pueden ser representaciones cartográficas, mapas, atlas, fotografías e imágenes sintéticas. Usar sistemas de localización geográfica que permitan localizar hechos geográficos y elementos del relieve, como puede ser Cartomoor, Google Earth. Incorporar recursos audiovisuales de manera habitual para visionar determinados contenidos del área, como pueden ser hechos históricos, características de los ecosistemas. Realizar también trabajos y presentaciones no solo a nivel individual, sino también grupal, que supongan la elaboración de un producto significativo a raíz de la búsqueda y selección y organización de la información a través de un proceso de indagación, de carácter social, pero también puede ser geográfico, histórico, mostrando la habilidad para trabajar no solo de manera individual, sino también colaborativamente.
También se deben de proponer actividades que parten de exposiciones o debates previamente preparados sobre contenidos que se están aprendiendo a lo largo de la asignatura y crear un rincón de comprensión lectora con recursos variados que puedan ser de interés para el alumnado, como pueden ser cómics históricos, atlas, revistas divulgativas, etc. Pero ¿por qué es necesario un cambio de modelo didáctico para la enseñanza de las ciencias sociales? Las aportaciones de la neurociencia cognitiva indican que solo puede ser verdaderamente aprendido aquello que te dice algo, es decir, aquello que te llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente y sobresale de la monotonía. Según los expertos en la neuroeducación, que son los que tratan de aplicar la neurociencia en la educación, emoción y aprendizaje es un binomio indisoluble. Como dice Francisco Mora, el cerebro necesita emocionarse para aprender. Por tanto, nunca será lo mismo estudiar la Edad Antigua a través de un libro de texto, abriendo el libro por la página 5. Será mucho más motivador y emocionante aprender la historia antigua visitando el teatro romano, paseando por las calles de Cartagena o evadiéndonos dentro del foro romano. En definitiva, el cambio metodológico para la enseñanza de las ciencias sociales en el aula de primaria se justifica por la interacción de 3 factores clave. En primer lugar, la orientación epistemológica de las ciencias sociales como disciplina, basada en la comprensión, la reflexión y la formación de un pensamiento crítico. Además, los principios metodológicos generales que establece el currículo de la LOMCE, así como las orientaciones metodológicas específicas propuestas para la enseñanza de las ciencias sociales. Y por último, las aportaciones de la psicopedagogía y la pedagogía, que muestran que el aprendizaje es más significativo cuando se basa en la actividad del alumnado. Esto es todo para esta sesión, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.